Momento radial para atender, dejar el celular y tomar apuntes. El profesor Roberto Querqueve Lama inicia la clase en otra columna para coleccionar. Y en la columna de hoy, mientras saludamos a toda la gente que está en Instagram, en Twitch y que nos está escuchando a través de la radio, habla sobre algo que pasó en la pospandemia, ¿no? En esto que parece una pospandemia, que volvió a la presencialidad y que se fue transformando en un nivel de conflictividad en algunas empresas realmente caótico. Que hay gente que llegó a la empresa y no es la empresa en la que estaba y se quiere ir. Hay otro que llegó y se juntó con gente que dice, estos no son mis pares, o algo se rompió en la pandemia y dicen, prefiero trabajar de casa. Bien, sí, esto ya no es igual. Sí, no gano nada volviendo. Bien, y entonces la columna, y la ¿nos va a ayudar? Claro, la columna tiene que ver con entender el cambio. Ok. Y esto también nos va a servir para entender el cambio, por ejemplo, en los equipos de fútbol, en los planteos. Y esto va desde las personas a las organizaciones, y esto lo saco basado en Rafael Echeverría, en algunas cosas de ontología del lenguaje, pero básicamente en la filosofía, ¿no? Y cuando uno habla de filosofía, el primer párrafo que se escribió en términos de filosóficos y que se encontró allá en el 610 a.C., lo escribió Anaximandro. Y Anaximandro dijo, el principio, el arjé, ¿sí?, de todas las cosas es indeterminado. El apeirón, que si uno decía, ahí sale pues A es sin, peirón es forma. Entonces cuando vos tenés un compañero, yo decía que de ahí por ahí salía un lindo apodo, viste que hay jugadores que, es decir, pinta, viste que hay gente que tiene pinta de 6, pinta de 9, hay tipos que son apeirón, viste, vos decís, no tiene forma, o sea, es una sorpresa en sí mismo cuando empieza a rodar el balón. Bueno, entonces cuando vos tenés esta cuestión que es informa, que en las organizaciones sería la cultura, que la cultura es algo que uno se imagina, que cuando ya lleva algún tiempo en la organización ya te imaginas cómo es la cultura, pero no tiene una forma. Y uno con el organigrama, medio que le trata de dar forma con los procesos, y cuando uno pone esa forma, te dice Anaximandro, ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras. Y la reparación de la injusticia se da en el orden del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vos le das un organigrama, una forma, a veces, o hace un proceso, no alcanza a englobar todos los aspectos. Sí, a veces la mayor parte, las veces, claro. Y esos aspectos que quedan fuera van juntando energía buscando la revancha y ponen en crisis el proceso. Exacto. El orden. No dejan de estar afuera de la empresa que uno intentó simplificar con algún procedimiento. Es una simplificación, y esa simplificación, por un acto de justicia, termina cayendo en caos. Si uno no se da cuenta que tiene que cambiar, se produce una revolución como un acto de justicia, donde todos esos aspectos que quedan fuera ponen en crisis lo que pasa ahí. Un ejemplo que también se da es en un equipo de fútbol. Uno tiene un grupo de 19, 20 jugadores, y uno cree que en un acto de justicia y de orden pone 11 a jugar, pero si uno no sabe descomprimir los factores que quedan fuera, es decir, los falta de humor, el enojo que hay de los suplentes, que no están en la cancha, si uno no lo puede, tarde o temprano terminan debilitando ese orden si no está claro. Cuando se rota, cuando se cambia, esto los que manejan equipos de fútbol saben que a veces uno trata de armar el equipo que mejor representa lo que hay, pero si esto no está bien claro, tarde o temprano empieza a entrar en crisis o a juntar una energía por fuera que termina devastando al técnico, al capitán. Sí, recuerdo muy bien, creo que es Pep Guardiola, que va a hablar primero con los suplentes, va a hablar con el que no juega, porque tienen que entender que lo va a dejar afuera, obviamente, pero el tipo sin duda considera que mantenerlo en lo que está sucediendo es muy importante, porque está quedando afuera justamente. Claro, y es la forma de contener esa energía que te ayuda a mantener el status quo. Ahora, como líder, lo que uno tiene que entender es que tiene que cambiar, que tiene que generar el cambio para ir a... porque es dinámico esto. Y Nietzsche, mira, esto también las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que hacen, se copian un personaje que los modeló.
Y después vos vas creciendo y hay aspectos dentro de ese modelo que elegiste que te entran a hacer ruido. ¿Entendés? Te tomo como ejemplo, y lo vamos a firmar al contador. El contador es un joven profesional exitoso de casi 40 años. Y vos decís, che, todos los aspectos que hacen a Franco están dentro del rol de contador exitoso. No, cada uno tiene sus sombras, y eso planteaba Nietzsche. Y llega un momento en que si uno no puede hacer que sus sombras salgan a la luz y forman parte de su personalidad, te terminas transformando en un muñeco que te queda chico. Claro, y sos un personaje de tu propia vida. Absolutamente. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Hay una cosa que se muestra, la misión, los valores, y hay un montón de submundos y de subvalores que uno descubre cuando está adentro y que a veces son la causa de los fracasos de todos los cambios. Claro, sí, porque esa misión, esa visión, no deja de ser algo que por más flexible y abarcativo que sea, algo que está escrito, entonces siempre está fijo, es estático. Y la organización de por sí es dinámica, va cambiando segundo a segundo. Uh-huh. Entonces es muy comprensible lo que decís vos, y bueno, pero qué complicado, ¿no? Porque estar ahí atravesando el cambio, viviéndolo, y además tener que estar interpretándolo, porque no solamente está cambiando, sino que uno tiene que estar interpretando qué está sucediendo mientras sucede. Es tremendo, es para una película. Bueno, por eso, porque el cambio. Antes decía que lo único que uno cambia y que se mantiene constante es el cambio. No, ahora hasta el cambio, porque hoy cambian las cuestiones históricas. Vos fíjate que hoy estás en una Argentina post-pandemia, o buen pandemia, con situación política esta semana, pero que la gente que está volviendo no es la misma que volvió después de la pandemia emocionalmente. Y no, entonces hay que te dice Nietzsche dice, los seres humanos necesitamos orden y sentido para vivir. O sea, vivir sin organigrama, vivir sin alguien que te modele, no, es anarquía. Y la anarquía te va a llevar a una muerte por falta de orden. Es decir, el caos en sí mismo te va a ir, no te va a dejar avanzar. Entonces, absolutamente. Ahora, lo que necesitas es generar una estructura y un orden que sea dinámico y que esté contemplado el rediseño constante, porque tarde o temprano el mismo orden te termina condenando por los aspectos que dejaste fuera, que tarde o temprano generan la revolución que hace fracasar ese orden. Absolutamente. ¿Sí? Y aparte uno nunca deja de intentar de volver a ordenarlo, lo cual uno, mientras va viviendo esa dinámica, intenta para explicarlo, para simplificarlo, para dar una tarea, para saber qué tiene que hacer cada uno, reducirlo a un modelo que es un organigrama que otra vez es estático. Exactamente. Entonces es una cosa que no termina nunca. Por eso la agilidad, pero la agilidad, si no ayorna la cultura, termina fracasando porque la cultura no se remodeló. Entonces, ¿cuántas de las empresas que hoy conocemos han hecho este trabajo de rediseñarse para contemplar los cambios personales y los cambios históricos? Muy pocas, en mi criterio, y por lo menos de las que nos toca ver como consultores, y te pasa lo mismo, que generalmente uno busca el consultor cuando está en problemas, te das cuenta que siguen estando instituciones, procesos, roles que pertenecían al antes. Claro. Y en el ahora, ni los intérpretes, ni los procesos, ni la estructura, ni la cultura, ni la comunicación, que es lo que lo hace cada vez más rápido, ¿no? Necesitan les alcance eso que está planteado. Y es el momento de rediseñar y co-construir el nuevo diseño de una organización post-pandemia que busca interpretar las necesidades y emociones de gente que está transformada, valorando con nuevas expectativas sus tiempos, sus procesos, su hogar y su salud, ¿sí? Así que desde ahí los invito a pensar el orden, el caos y cómo conviven en la estrategia de cambio.